Buenas noches, mi nombre es Arlequín Becerra Torres. Vengo a presentarles un poquito de mi trabajo titulado Procesos de la lectoescritura en una escuela multigrado con entorno marcado por la violencia y la inseguridad social y comunitaria. Esta investigación será en el departamento de Antioquia, municipios Cáceres, corregimiento Manizales, la cual institución lleva su mismo nombre. Pude evidenciar que los niños presentan dificultades tanto en la lectura como en la escritura en los grados tercero, cuarto y quinto. Este contexto rural es vulnerable que son afectados por la violencia y por situaciones que a los niños les toca cumplir con trabajos fuertes para poder cumplir sus necesidades y deberes. En cuanto a la problemática que presenta esta institución es el bajo nivel académico, porque los niños no son capaces de comprender, ni leer, ni escribir. La autoestima baja, o sea, se sienten débiles ante la situación adversa que ellos se presentan y ellos se rechazan críticamente, negativamente. No hay ese apoyo mutuo entre ellos para trabajar colaborativamente. No hay un espacio abierto donde ellos puedan disfrutar. No existe tampoco un espacio escolar adecuado. Por eso tuve la necesidad de plantearme una pregunta. ¿Qué estrategias de educación inclusiva que propicien el fortalecimiento de la lectoescritura en los grados tercero y cuarto de la institución Manizales en Antioquia bajo las condiciones? De esta forma, los niños tenían que trazarme metas que las pudieran lograr a largo y a corto tiempo. Seguidamente me planteé una pregunta. Que el propósito general de mi investigación es crear estrategias de educación inclusiva que propicien un fortalecimiento dentro del proceso de lectoescritura en los grados tercero a quinto en la escuela multigrado de la institución Manizales en el municipio de Cáceres, Antioquia, bajo las condiciones de su entorno rural caracterizado por la violencia y la inseguridad. Desde luego, en esto también me planteé algo específico, que era identificar las habilidades que tenían los niños para alcanzar ciertos logros y ciertas destrezas. Bueno, la otra es reflexionar de forma crítica y participativa en las profesiones expertas con la familia sobre la situación en una parte competencial, actitudinal y comportamental que se presentaba en los grados de tercero a quinto. De multigrado, identificando el proceso que se venía desarrollando normalmente orientado a la lectoescritura, buscar iniciativas que favorecían ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en lo cual me apoyó una psicóloga llamada Laura, que me ayudaba a entender por qué este niño podía leer y por qué este no. A veces problemas de casa, el niño se siente frustrado porque no sabe, porque no reconoce las letras, porque no tiene esa destreza para soltar las manos para poder transcribir y no adquiere ese conocimiento rápidamente. También tuvo que diseñar e implementar unidades de didáctica a partir de una estrategia de educación que se adaptara a las necesidades del contexto y la necesidad del niño, en los cuales me tocó los contenidos de las clases adaptarles para que los niños que tuvieran limitaciones pudieran comprender más rápidamente de qué se trataba el tema y para que ellos pudieran participar dentro de este, en los cuales me tocó diseñar gráficos, cuentos, nos tocó aprender a decorar, bordar y de todas estas acciones. Y cuando hablamos de evaluar detalladamente la lectoescritura que aborda las necesidades competenciales de los estudiantes desde multigrado, mejorando su desempeño, fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje, es porque ya vimos cuáles situaciones eran positivas para mis estudiantes y cuáles eran las negativas en las que ellos vivían predispuestos. Entonces, los niños que sabían leer, transcribir y trabajar rápidamente, nos apoyamos con los que no sabían para poder nivelar. También utilizamos dictaditos, cositas, diseñamos muchas cosas que más adelante se les voy a contar. Continuamente la fundamentación teórica de muchos, me centré mi atención en los siguientes. Señores, en Casaín en 2012 se dice que es vital la importancia de la lengua, no solo desde el uso apropiado de las palabras en cada contexto comunicativo, desde el proceso de interpretación. ¿Por qué me apoyaré? Porque si un niño no sabe leer, no sabe escribir, no va a poder comprender y no va a tener esa necesidad como ese entusiasmo por hacerlo. Entonces, por eso me apoyaré en ese niño, en ese escritor.
Bueno, el señor Roa, en el contexto nacional, señor Roa dice que extralingüísticamente las Cárdenas implementa el uso de herramientas, o sea, que se incorporaban en el arte los nuevos medios para el fortalecimiento del proceso de escritura. Lo que él quiere darnos a entender aquí, que él se apoyó en técnicas que podían fortalecer ese proceso. Pudo haber sido lúdica, de escritos, de cuentos y de muchas situaciones para que ese niño pudiera alcanzar ese logro y cómo llegar a él, porque también es la forma como llegamos a ese niño para poderle transmitir ese conocimiento. No es simplemente darle, no, es sentarlo, ver qué hay en el contexto de él que me pueda ayudar en el aula para que ese niño pueda leer y escribir fluidamente, qué conoce para poder partir de allí. En el campo local me apoyé en este señor Vázquez Méndez del 2019, que contrasta la realidad efectiva en el centro del entorno con oralidades como un espacio de aprendizaje de mejores competencias comunicativas con los usuarios. ¿Por qué él se basó en el contexto? Porque dice que el contexto apoya el proceso que el niño hace para poder leer y escribir. Si es un contexto que es fluido, el niño popular va a ser solvente, pero nosotros sabemos que el niño popular dentro de una comunidad vulnerable en ocasiones se le presenta muchos inconvenientes. No va a ser igual un niño rural a un niño urbano. Entonces, que dependiendo del contexto donde el niño se haya criado, el niño puede salir adelante, porque si el papá no lee ni escribe, el niño tiende a no hacerlo. Pero se buscaba que el niño llegara a ese mecanismo, por eso se llamó a los papás a la escuela para que tuvieran ese beneficio y apoyaran el proceso de estos niños, y a ellos también les sirviera para que lo pudieran fomentar esa práctica para satisfacer esa necesidad y ese niño pudiera salir adelante. Seguidamente, en 1999, el señor Tormentoso habló de la inclusión en los temas de diversas habilidades que apoyan los procesos lectores de la escritura, comprendiendo que todo debe ser diverso por parte del ser humano, donde el estudiante hace un proceso para saber leer y escribir, que todo de pronto es un proceso, y el proceso inicia desde que el niño tenga los 6 años y la capacidad de madurez que él tenga para llevar el ritmo y asimilar la situación de ese proceso lector-escritor. Además, el señor Aviso en el 2021 dice que el mundo educativo da respuesta a los procesos transversales del niño en el proceso de la lectura y la escritura. Tanto el estudiante como el docente tienen que estar motivados y adaptados a las situaciones diversas populares del contexto y las necesidades que se debe aprender. Sabemos que la escritura es un proceso esencial en la vida del hombre. En la vida del hombre. En la vida del hombre, y lo que se busca crear es un hábito lector del estudiante, igualmente también del docente, porque él necesita trabajar constantemente y estar fluido con su estudiante para que esto se compromete y esto se pueda llevar a la luz. Esta interpretación se hace que se reflexiona a la vez sobre el quehacer de la escritura y la lectura por parte del niño, tanto del docente, en la vida inclusiva, donde los niños se pueden adaptar, porque cada uno tiene su ritmo y esta cabecita, la parte cognitiva, tiene que madurar, y todo lleva una etapa. Todo es de etapa, de fase y de conocimiento, y de lo que realmente el niño quiere aprender y de lo que desee. En el contexto real se dice que existen limitaciones a la aplicación de la escritura y la lectura, donde se busca reflexionar de una forma observativa y comprensiva de la escritura contextualizada en la institución educativa Manizales, donde se encuentran trabajando actualmente con 15 estudiantes comprendidos desde los 6 años a los 12, donde se presenta un nivel de multigrados. Dentro de esta me permití formular unas categorías donde se dice la investigación que se trabaja a partir del reconocimiento de las situaciones competencial, actitudinal y comportamental. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué actividades el niño trae consigo, cuál alcanzó, cuál no. En la comportamental, el comportamiento y la disciplina que tenga el niño y la predisposición que éste tenga para hacer las cosas.
En la, en la competencial, ¿en qué el niño es bueno? ¿Qué lo motiva a él para poder hacer las cosas? ¿Qué habilidades trae? Y en la evaluativa, si ese niño alcanzó ese logro, si es capaz de escribir y de vivir fluidamente y si tiene esa destreza para trabajar. En los niveles de categorización están primero identificar el nivel de escritura que tenga el niño. Entonces partimos de la experiencia que él trae. Luego de la transcripción del tablero. Luego a trabajar palitos y manitos, que la bolita y la rayita. Luego que los dictados. Luego que el niño para recibir el dictado tiene que reconocer las letras. Si no reconoce las letras, es un trabajo que no está bien hecho. Entonces, reconocimiento de las letras, reconocimiento de las sílabas y el reconocimiento de las palabras. Y ahora sí la parte donde se compromete que el niño debe saber recibir y saber transmitir. Y que tiene que saber escribir fluidamente, correctamente, analizar e interpretar. Porque tiene que comprender su contexto. Y tiene que comprender lo que él quiere. Y seamos reales, dentro de tu contexto de la realidad. El niño aprende lo que desea y lo que lo motiva. Y si no, toca buscar trabajar con ese niño para que ese niño se despierte. Toca buscar una técnica, un medio que lleguemos a ese niño para que ese niño se pueda despertar. Bueno, también en la parte de tutoría viene la disposición que tiene ese niño para trabajar en la comportamental. ¿Qué es favorable para ese niño dentro de ese proceso? Y es favorable mucho el juego, la lotería, el reconocimiento de la letra. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tengo yo? El bingo de las letras, el bingo de los números. Entonces el niño va asimilando. Por ejemplo, si yo quiero escribir la palabra monja, entonces uno hace la palabra y también hacen un cartón y hace la palabra. Entonces el niño va a buscar la palabra monja. Como el niño ya sabe reconocer y identificar, le va a dar fácil esa fluidez. Pero un niño que no tenga esa capacidad asertiva de reconocimiento, le va a dar duro. Y es donde vemos diciendo que una parte desfavorable para el termómetro de referencia ha sido favorable un 98%. También tú analizarás bien una entrevista para obtener información y ayuda especializada por parte de la psicóloga llamada Laura Gallo, la cual me ayudaba a entender por qué esos niños tenían un bajo rendimiento y por qué no reconocían ciertas causas y efectos, en el cual tú vas bien la observación directa. Porque al tener la observación directa yo me daba cuenta qué niño era capaz de hacer las cosas y qué no. Por ejemplo, a la hora, el primer día que se llegó, que se presentó, que por lo menos uno se presenta, que cómo te llamas, que te gusta, que no te gusta, para saber de dónde uno se le podía meter al niño y de dónde se podía partir. A la hora de recoger la información, veíamos que los niños se presentaban nerviosos, hacían gestos, hacían movimientos de capricho. Entonces yo asumía que el niño no sabía ni leer ni escribir, y era algo que era cierto. Entonces yo tenía que buscar un método que me ayudara a mejorar esa situación. También se contactó los objetivos planteados al inicio con lo de ahora, en los resultados, donde se evidencia la identificación del estudiante, la reflexión, por qué ese niño no quería hacer tal cosa, porque veíamos la predisposición del niño. Entonces entendimos que eso va en parte de las emociones del niño, en esa parte que nos juega a veces positivamente y negativa a la hora de aprender, los miedos que se presentan, en la parte comportamental, cómo me planteé ese análisis de contenido, cómo llegué a hacerlo. Yo reuní la información, la caractericé, vi en qué ellos eran buenos y vi que no les gustaba. Los niños son capaces, todos son capaces, sino que hay unos que tienen su temporada y les falta capacidad de madurez. Y a veces también la proposición de parte de ellos, y el niño aprende lo que quiere aprender, y lo que desea y lo que lo motive. Y en ocasiones también se presentaban problemas en casa, que el papá nunca leyó, nunca escribió, entonces los niños iban compartiendo esa genética también.
Esa no es la idea, porque el papá en la casa no lo podía ayudar con las tareas, porque el papá no tenía la idea. Entonces, ¿qué hizo la profe? Tuvo a bien desarrollar las tareas con los niños dentro del aula. Y en la casa simplemente iban a repasar. O en ocasiones, muchas veces, lo que se hacía en el aula con ellos, las tareas, me tocaba también mandarlas orales para que los papás supieran. Porque los papás saben hablar, lo que no saben es falsificar la información escrita. Entonces eso era un choque, eso era una barrera, una limitación. Y me tocó buscar a muchos papás que vinieran a la escuela para poder someter esa situación que se me estaba presentando, porque siempre algo que me estaba saliendo de las manos. Y yo no quería que hubiera discusión de escuela, por eso me tocó llamar a los papás a la escuela para que me ayudaran. Y aunque hubieron muchas situaciones, porque los papás tenían que trabajar, viven en sitios lejos, trabajan para finca, muchas veces me tocaba llegar hasta donde estaban ellos para que esos niños pudieran avanzar. Que si un niño tenía 3 días en la escuela y no había venido, la profesora lo iba a buscar a llevarle sus tareitas. Y si me quedaba tiempo, las hacía con ellos. Porque yo quiero que mis niños salgan adelante y eso es lo que yo quiero. También en la evaluación me tocó coger niño por niño, adoptarles palabras para saber qué niño escribía y que el niño era capaz de leer. Entonces, ¿qué hacía? Yo le dictaba la palabra y luego le decía al niño, léala. Y a partir de esa lectura creé un cuento. Entonces, yo sabía qué niño podía hacerlo, qué niño no. No le voy a decir que me fue fácil, porque no es un trabajo fácil. Porque también tengo que entender niños de pequeñas poblaciones y tenía que buscar técnicas que esos otros niños de grado 0, primero y segundo se entretuvieran, en los cuales ustedes saben que ellos están propensos a entrar desde 4 a 6 años. Me tocaba habilidades como la raya y palo, las destrezas con la mano, con los dedos, que el reconocimiento, que el pintar, todas esas situaciones para que el niño pudiera sacar a flote. Porque como estoy en un multigrado me toca atender toda esa población. Y es obvio que yo quiero que todos mis niños salgan leyendo y escribiendo, porque es un trabajo para mí que me hace fuerte. Y algo que mis niños sepan, yo siento creído y estoy contenta porque mis niños pudieron cumplir esa meta. Bueno, al identificar las habilidades alcanzadas como detectar qué niños escribían y cuáles no, tuvimos a bien en este resultado interpretar que los niños de 4 a 7 años, una comprensión de lenguaje de rimas y trabalengua, en colocárselas y repetirse, y luego preguntarle qué entendió, qué se te quedó, quién era el personaje, cómo contaba esta historia, recréame esa historia. En muchas ocasiones mostrarle un cuento o la imagen de cuento y a partir de ello que recreen la historia. O por lo menos una palabra que se utiliza mucho por acá entre ellos, ¿qué fue? Entonces la palabra que fue para ellos es miedo. Entonces a partir de esa palabra que significa miedo, que es como un hecho, ellos crearon una historia. Y por así se iba. Porque yo tenía que partir de esos contextos para poder tomar confianza con ellos y romper ese desafío. Y a partir de ahí con palabras pequeñas, ir ampliándolas poco a poco hasta que mis niños cumplieron esa meta. Luego con los niños de tercero, cuarto y quinto, tuve a bien realizar dictados, reconocimiento de palabras, tuve que hacer lotería, tuve que hacer que el bingo de letras, que la lotería, para que esos niños pudieran comprender esas etapas y saber en qué eran buenos ellos en esa habilidad y cómo nos conectábamos padre, familia, alumno y docente. Porque me tocó traer a los papás a la escuela, también mostrándoles a ellos sus situaciones que se les presentaban a los estudiantes. Ahí donde tuve a bien darme cuenta que eran papás que no sabían leer y escribir y me tocó traerlos a la escuela y con ellos trabajo los días sábados, no con todos, por algunos con los que pueden, más que todos con las mamás. Aunque mis niños en ocasiones también se ven un poquito por la situación que se presenta, pero al menos ya han venido un poco más a la escuela. Entre los 8 y los 9 años está la constelación que escribe que ya el niño debe leer y escribir bien y fluidamente. Aquí en esta etapa ya no hay excusa, que el niño no lea ni escriba. Y si hay una excusa es que el niño esté enfermo o tenga predisposición. Todos los niños pueden, sino que a veces uno es la predisposición de no querer hacer eso, pero si son capaces de aprender a manejar, de utilizar algo táctil, de desarrollar un marquito manualmente. Si el niño tiene capacidad para eso, tiene la capacidad para leer y escribir.
y para reconocer, y a partir de ahí nos toca meter en el niño. A la edad de 8 o 9 años, un niño ya debe asimilar la lectura y la escritura fluidamente. En conclusión, mi trabajo permite integrar, conocer otras realidades de la vida, aprender y a desaprender hábitos, aprendiendo una gran brecha para el conocimiento de la lectura y la escritura con posibilidad de replicarlo en otros espacios, tratando de conocer la investigación-acción que une las formas de conocer la realidad natural de una institución, de un contexto y de las personas. La situación que se presenta en la fase de lectura y escritura no es fácil, porque todo es un proceso de etapa y madurez. Para mí, esta investigación-acción, porque es amplia y abierta, porque muestra la realidad que se vive en un contexto. Muchas veces un proyecto nosotros hablamos en lo positivo y en lo negativo lo escondemos. También tuve barreras, porque tengo un 2% de los niños que no pudo cumplir con esa limitación. Entonces es una barrera. ¿Y qué quiero? Seguir trabajando en eso, porque yo tengo niños que dependen de mí, que son 0 grado, primero, segundo y tercero, para que eso se cumpla y mi meta es sobresalir. Que esos niños, yo estaría más contenta que esos niños lean y escriban. Al menos un 98% sí cumplió y fue favorecido. Y cuando quieran pueden venir a contactarlo, pero simplemente un 2% que son 2 niños no lo pude cumplir y que desearon desertar de la institución. Pero sin embargo yo cada 15 días les llevo sus trabajos porque yo quiero a esos niños dentro de mi aula. Pero problemas que se presentan, les tocó retirarse por un momento, pero se les mandan los trabajos, son independientes. Y algún día espero que vengan a conocer mi comunidad. Mucho gusto, hasta luego.